Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos pide que hallemos el ángulo formado entre dos rectas. Nos da la recta L1 y nos da la recta L2, pero en ambos casos simplemente nos está dando su pendiente. Es importante siempre graficar para que nos demos cuenta en la fórmula que vamos a utilizar, porque recordemos que no podemos trabajar con ángulos negativos. Entonces, desarrollamos. Como tenemos simplemente pendientes, recordemos, trabajamos con la pendiente 1 primero y tenemos la pendiente 2. Recordemos que cuando nos dan pendientes son distancias que recorre. ¿Listo? Las distancias que recorre en Y están en el numerador y las distancias que recorre en X está en el denominador. Las distancias en X siempre van a ir hacia la derecha. En el cambio, la Y va a depender del signo que tienen. Si acaso existe aquí un negativo, a ese signo simplemente a la parte superior afecta. Quiere decir que si es negativo, se va hacia abajo, pero si es positivo, entonces se va hacia arriba. En nuestro ejemplo, tenemos un signo positivo. Así que graficamos. La primera recta va a ser de esta manera. Procuren trabajar siempre en escala 1, 100. Como no tengo un punto de referencia, el punto de referencia que voy a tomar es la intersección del eje X y el eje Y. El punto 0. Esa va a ser mi punto de referencia. Entonces empiezo con X primero. Me dice, recorre 5 centímetros en X. Y les dije, siempre hacia la derecha. Recorro 5 centímetros. Hasta aquí, 5 centímetros. Y me dice 2 centímetros en Y. Como es positivo, me voy hacia arriba. 2 centímetros en Y. Y esa es la pendiente que obtengo. Hasta aquí llega mi pendiente. Ahora, ¿cuál va a ser mi gráfica? La gráfica simplemente llega a ser esta. Tomo como referencia el punto inicial que he marcado y el punto final de de la pendiente. Entonces, como es una recta, podemos, vamos a decir así, puede alargarse hacia arriba como hacia abajo. De esta manera. Ya no es un segmento, porque en lo que hemos llevado en distancia, punto medio, esos son segmentos, áreas, son segmentos, entonces ya son definidas por los puntos. En cambio, cuando trabajamos una recta, la recta se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo. Bien, esta es la recta L1. Ahora graficamos la recta L2. La misma situación. En el caso de la recta L2, me dice dos distancias en Y y se sobreentiende que debajo está la unidad A, una distancia en X. Entonces empiezo. Primero las distancias en X. A partir de mi punto de referencia sigue siendo el punto de intersección. Entonces recorro una distancia en X, 1 centímetro. Y me dice 2 centímetros en Y, lo mismo. Tengo que ir 2 centímetros en Y. Y listo. Esa es la pendiente que tengo. Aquí termino. Ahora, ¿cómo grafico? Igual. La gráfica simplemente será el punto de intersección, o bueno, sí, de intersección, mi punto de referencia y el punto final. Quiere decir que la recta más o menos tendrá esta forma. Y esta es la recta L2. ¿Ya? Tenemos el ángulo. Podemos trabajar con los ángulos, podemos trabajar con la fórmula. Hay varias fórmulas. ¿Cuál va a ser el ángulo entre estas dos rectas? ¿Cuál es? Simplemente esta es la que me está pidiendo. Este ángulo, alfa. El ángulo de la
recta L1 es esta. Vamos a poner un tita sub 1. El ángulo de la recta L2 es esta. Podemos poner tita sub 2. Tienen que ser muy objetivos para resolver, pero si tenemos dificultades, nos vamos a la fórmula. La fórmula, ¿qué me dice? Tengo dos fórmulas por si acaso. Una de ellas, porque tenemos que evitar los ángulos negativos, es pendiente 2 menos pendiente 1 dividido entre 1 más pendiente 2 por pendiente 1. Esta es una fórmula. La otra fórmula, tangente del ángulo alfa es igual a pendiente 1 menos pendiente 2 dividido entre 1 más pendiente 1 por pendiente 2. El orden de los factores en este caso no altera el producto, ¿cierto? Pendiente 1 por pendiente 2. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar cuál fórmula? Simplemente esto. Esta fórmula lo vamos a utilizar cuando la recta L1 esté más cerca, así, más cerca del eje X positivo, de X positivo. ¿Ya? Esta otra fórmula vamos a utilizar cuando la recta L2 esté más cerca de X positivo, del eje X positivo. Entonces, por eso es importante la gráfica. Por la gráfica me doy cuenta que la recta L1 está más cerca del eje X positivo. Entonces, por lo tanto, esta es la fórmula que me conviene utilizar. Entonces diré, tangente del ángulo alfa es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 dividido entre 1 más pendiente 2 por pendiente 1. Reemplazo datos porque ya tengo los datos. Por lo tanto, tangente de alfa. Pendiente 2, ¿cuánto vale? Simplemente 2 enteros. Menos la pendiente 1 es 2 quintos. Todo esto dividido entre 1 más pendiente 2 es 2 enteros por pendiente 1 que es 2 quintos. Hago operaciones. Tengo un entero con una fracción. Por lo tanto, tangente del ángulo alfa será igual. 2 por 5, 10 menos 2, simplemente 8 positivo sobre 5. Aquí, 2 por 2, 4. Lo voy a hacer paso por paso. 1 más 2 por 2, 4. Estoy multiplicando los numeradores porque existe multiplicación. Dividido entre 5. Todavía me falta hacer operaciones. Por lo tanto, tangente de alfa será igual en la parte superior o numerador, no hago nada. 8 quintos dividido. Lo mismo, un entero con una fracción. 5 por 1, 5 más 4, simplemente 9 quintos. Ahora, es importante ver aquellos datos que tienen. Cuando los denominadores o numeradores sean iguales en las fracciones, se simplifican automáticamente, pero tienen que ser iguales, ya sean en los numeradores o en los denominadores. No puede ser uno en el numerador y el otro en el denominador. No ocurre. Por ejemplo, aquí, miren, el 5 denominador. Aquí el 5 denominador. Ya, ambos están en el denominador. Se simplifican. Y lo único que queda es tangente de alfa es igual a 8 novenos.
Bien, el ángulo alfa me está pidiendo, no me está pidiendo hallar tangente, por lo tanto despejo. Alfa será tangente a la menos 1, porque pasa como arco tangente de 8/9. Por lo tanto, el ángulo alfa, haciendo operaciones con la calculadora, es 41 grados, 38 minutos y 6 segundos. Y ahí termina el ejercicio. Ese ángulo está aquí. Y hemos hallado el ángulo entre las dos rectas.